Géminis, regido por Mercurio, es conocido por su intelecto rápido, su agilidad mental y su habilidad para la comunicación. A menudo, Géminis tiene un alto nivel de adaptabilidad y es capaz de analizar y entender diversas situaciones sociales desde diferentes perspectivas. Cuando se enfrenta a la falta de modales de otras personas, suele reaccionar de una manera que depende en gran medida de su estado de ánimo y del contexto en el que se encuentre. Sin embargo, hay ciertos patrones en su comportamiento que reflejan su naturaleza dual y su inclinación hacia la comunicación. En primer lugar, Géminis puede reaccionar a la falta de modales con un sentido de sorpresa o confusión, ya que es un signo que tiende a valorar la etiqueta y la cortesía en las interacciones sociales, especialmente porque les permiten mantener una atmósfera de armonía y fluidez comunicativa. Al ser tan observador y perspicaz, es muy probable que un Géminis perciba inmediatamente la falta de respeto o de tacto en el comportamiento de otra persona, aunque al principio prefiera no enfrentarlo abiertamente. En esta etapa inicial, es posible que trate de mantener una actitud neutral y analizar el motivo detrás del mal comportamiento del otro. Géminis busca el entendimiento y, por tanto, puede intentar racionalizar la conducta de la otra persona antes de tomar una decisión sobre cómo reaccionar. A pesar de su predisposición a la paciencia inicial, si la falta de modales continúa o se intensifica, Géminis puede comenzar a responder de manera más activa. Esto puede manifestarse en una actitud sarcástica o irónica, pues tiene un sentido del humor agudo y una habilidad nata para manejar el sarcasmo como una forma de expresar su desaprobación. A menudo, su reacción verbal puede ser sutil, lanzando comentarios que, aunque parecen ligeros, en realidad llevan una carga implícita de crítica. Este recurso le permite poner de manifiesto la incomodidad que le genera la mala educación de la otra persona sin llegar a un enfrentamiento directo. Sin embargo, cuando la situación se vuelve demasiado incómoda o la falta de modales es demasiado evidente, Géminis puede optar por otro enfoque y simplemente alejarse o distanciarse emocionalmente. Este signo aprecia su libertad y no se siente obligado a soportar situaciones que considere irrespetuosas o desagradables. Al tener una naturaleza adaptable, Géminis no se queda donde no se siente cómodo o valorado. Puede tomar la decisión de terminar la conversación o salir de la situación sin explicaciones. Este tipo de retirada suele ir acompañada de un cambio abrupto de tema o de una actitud aparentemente distraída, lo que le permite desviar la atención y evitar confrontaciones abiertas. En ocasiones, si se siente particularmente afectado por la mala educación de la otra persona, puede decidir dar una lección mediante su habilidad verbal. Géminis es hábil en el uso de las palabras y sabe cómo utilizarlas para hacer reflexionar a los demás. Puede emplear su capacidad comunicativa para hacer preguntas que lleven al otro a darse cuenta de su falta de modales o para redirigir la conversación hacia un tono más respetuoso. Géminis busca, en el fondo, restablecer la armonía y promover un ambiente de respeto mutuo, por lo que su intervención suele estar diseñada para suavizar el mal comportamiento del otro sin recurrir a la confrontación directa. En definitiva, Géminis puede adoptar diferentes estrategias frente a la falta de modales, y su elección dependerá de la situación específica y de su disposición emocional en ese momento. Al ser un signo de aire, prioriza el diálogo y la lógica, y tiende a procesar sus emociones a través del análisis racional, lo que le permite abordar estas situaciones de una manera flexible y adaptable. Aunque puede reaccionar inicialmente con sorpresa o sarcasmo, si percibe que el mal comportamiento continúa, puede retirarse o confrontarlo de forma sutil pero efectiva, utilizando su inteligencia y habilidades verbales para defender la cortesía y el respeto en las interacciones sociales. Géminis, caracterizado por su naturaleza curiosa y versátil, tiende a tener una reacción multifacética cuando se encuentra con personas sin modales, y esta respuesta está profundamente influenciada por su percepción y por su capacidad de adaptarse al flujo social. Su enfoque hacia la falta de modales no solo implica una respuesta visible o verbal, sino también un proceso interno y una adaptación consciente a su entorno, lo que revela su compleja relación con las normas de conducta y su habilidad para analizar las dinámicas de una situación. La experiencia de interactuar con alguien que no muestra cortesía despierta en Géminis una serie de pensamientos, actitudes y hasta reacciones emocionales que, aunque varían, suelen converger en un esfuerzo por comprender y procesar esta falta de etiqueta desde una perspectiva de aprendizaje y observación. En el fondo, Géminis es un signo profundamente orientado hacia el conocimiento y la comprensión. Por eso, ante la mala educación de alguien, no solo se siente impulsado a reaccionar, sino que también tiene la tendencia a buscar una explicación para dicho comportamiento. Es común que Géminis intente observar qué motiva a la otra persona a actuar sin modales y que reflexione sobre factores culturales, psicológicos o incluso contextuales que puedan estar influyendo en la actitud del otro.
La falta de modales puede despertar en Géminis una mezcla de desaprobación y fascinación, pues se siente atraído a entender lo que se sale de lo común o de lo normativo. A través de su observación detallada, Géminis intenta formarse una imagen completa de las causas detrás de la conducta, y puede incluso considerar el hecho de que algunas personas simplemente han crecido o evolucionado en entornos donde los modales no son una prioridad. Este proceso reflexivo también le permite a Géminis desarrollar su habilidad para la empatía. Aunque no es un signo particularmente emocional, Géminis es capaz de ponerse en el lugar de los demás desde una perspectiva racional, y es común que considere posibles explicaciones más benignas para el mal comportamiento de otros. Puede incluso preguntarse si la persona que muestra una falta de modales está atravesando un momento difícil o si se siente incómoda, lo que podría justificar un comportamiento errático o irrespetuoso. Sin embargo, esta empatía racionalizada no significa que Géminis esté dispuesto a soportar la falta de respeto indefinidamente. Más bien, utiliza esta perspectiva para decidir cuál será su próxima acción, y en algunos casos, puede intentar suavizar la situación con comentarios sutiles que inviten al otro a adoptar una actitud más amable o respetuosa. El sentido del humor de Géminis también juega un papel importante cuando enfrenta situaciones incómodas. Su mente rápida y su inclinación hacia la ligereza hacen que responda a menudo con un humor ingenioso, el cual le permite lidiar con la tensión sin caer en la confrontación directa. En vez de responder con irritación, Géminis puede recurrir a bromas o a comentarios astutos que alivian el ambiente y desvían la atención de la falta de modales. Esta habilidad humorística es una de sus estrategias preferidas, ya que le permite mantener su espacio sin sentirse abrumado por la energía negativa de la otra persona. Para Géminis, el humor no solo es una herramienta para eludir situaciones incómodas, sino que también le sirve para recalibrar el tono de la interacción, invitando a los demás a tomar un enfoque más positivo y respetuoso sin imponer una corrección explícita. Otro aspecto interesante de la reacción de Géminis ante la falta de modales es su capacidad para aprender de cada experiencia. Géminis ve la vida como un aprendizaje constante, y cada interacción, incluso las negativas, puede ofrecerle algo valioso. Así, aunque la falta de modales le resulte desagradable, tiende a analizar la situación como una especie de estudio de caso sobre las conductas humanas. Puede utilizar la experiencia para refinar su percepción de las personas, identificar ciertos patrones de comportamiento y desarrollar una mayor comprensión sobre cómo responder en situaciones similares en el futuro. Este enfoque permite que Géminis mantenga una actitud flexible, lo que le facilita adaptarse mejor y anticipar comportamientos en contextos sociales variados. Además, aunque Géminis suele ser bastante paciente y prefiere evitar conflictos, su habilidad para cambiar de perspectiva también le permite volverse asertivo cuando lo considera necesario. Si la falta de modales de alguien se vuelve demasiado invasiva o desagradable, Géminis no dudará en marcar límites. Esto puede ser sorprendente, ya que a menudo es percibido como un signo amable y adaptable, pero cuando se enfrenta a situaciones donde se siente incómodo o irrespetado de manera constante, puede expresar su desagrado con claridad. Esta expresión puede ser directa, aunque generalmente conserva un tono controlado y racional, mostrando que, a pesar de su inclinación hacia la sociabilidad, también valora su propio respeto y bienestar emocional. Finalmente, es importante destacar que Géminis, al ser un signo de aire, tiende a vivir las experiencias con ligereza, lo cual significa que, una vez que la interacción incómoda ha terminado, rara vez se queda pensando en ella por mucho tiempo. Para Géminis, las experiencias, incluso aquellas que involucran falta de modales o incomodidad social, no son algo que deba guardar o acumular como resentimiento. En lugar de aferrarse a la negatividad, Géminis prefiere enfocarse en la siguiente interacción y pasar la página rápidamente, sin dejar que una experiencia desagradable afecte su estado de ánimo o su visión de los demás. Esta habilidad para soltar y seguir adelante es una de sus mayores fortalezas y le permite mantener una actitud abierta y positiva, incluso después de haber pasado por situaciones tensas. En síntesis, la reacción de Géminis ante la falta de modales de otras personas es una mezcla de análisis, humor, adaptación y autodefensa. Su naturaleza dual le permite ser paciente y empático, pero también le da la flexibilidad para marcar límites cuando es necesario. Aunque observa y reflexiona sobre el comportamiento de los demás, no permite que esto le afecte de manera profunda o duradera, lo que le permite disfrutar de su libertad y su curiosidad sin quedar atrapado en la negatividad de una mala interacción. Géminis, como signo de aire inmutable, aborda las interacciones humanas con un deseo constante de exploración y dinamismo. Su reacción ante la falta de modales es particularmente interesante, ya que es uno de los signos menos predecibles en sus respuestas, dada su naturaleza adaptable y su tendencia a cambiar de enfoque rápidamente.
Al tratar con personas que carecen de modales, Géminis no solo responde en el momento, sino que también incorpora una serie de reacciones internas y mecanismos de análisis y adaptación que reflejan su interés por la naturaleza humana en toda su complejidad. Uno de los aspectos más intrínsecos en Géminis cuando se enfrenta a la falta de modales es su habilidad para adoptar una especie de desapego observador. Géminis tiene una naturaleza curiosa que le permite observar a las personas con un cierto distanciamiento, lo que significa que, en lugar de tomarse el mal comportamiento de otros como algo personal, tiende a verlo como un fenómeno digno de estudio. Este distanciamiento le permite ver la situación desde una perspectiva más objetiva, como si estuviera analizando un personaje o una escena en una historia. Esta actitud le proporciona una ventaja, ya que no se ve emocionalmente atrapado en la incomodidad del momento, sino que lo observa como si estuviera viendo una actuación. Con esta perspectiva, Géminis puede, en muchos casos, evitar reaccionar impulsivamente, optando en su lugar por intentar comprender los matices de la situación. Otra faceta destacada de Géminis ante la falta de modales es su deseo de encontrar una salida creativa a la incomodidad. Géminis es un signo que aborrece el aburrimiento y la rigidez, por lo que cuando se encuentra en una situación social incómoda, a menudo utiliza su creatividad para reformular la interacción. Esto puede llevarlo a hacer cambios sutiles en la conversación o incluso a buscar temas completamente distintos que desvíen la atención de la conducta inapropiada de la otra persona. Es posible que, en lugar de confrontar a alguien por su falta de modales, Géminis encuentre una manera de reformular la conversación en términos positivos o incluso sorprendentes, de manera que la atención pase de la incomodidad a un tema más interesante y estimulante. Esta táctica, que podría parecer evasiva, es en realidad una muestra de su habilidad para reconducir el ambiente social sin generar confrontación. Géminis también tiende a evaluar si la falta de modales en realidad representa una amenaza o si es algo que simplemente refleja un estilo personal que, aunque poco común, no necesariamente implica una falta de respeto intencionada. Al ser un signo que disfruta de la diversidad y de las diferencias en las personas, Géminis puede llegar a ser muy tolerante con ciertos rasgos que otros podrían considerar groseros o inadecuados. Para él, la falta de modales puede ser una oportunidad para comprender diferentes formas de ser y, en algunos casos, es capaz de interpretar la rudeza como una manifestación de autenticidad o incluso de honestidad. Esta habilidad para ver la autenticidad detrás de lo que otros podrían interpretar como un comportamiento poco respetuoso le permite a Géminis no solo ser más tolerante, sino también encontrar una manera de relacionarse con personas de todas las personalidades. Sin embargo, si Géminis determina que la falta de modales es una conducta constante e intencional, también puede experimentar una especie de apagón emocional. Cuando siente que alguien es deliberadamente irrespetuoso o que intenta imponer una atmósfera desagradable, puede decidir simplemente desconectarse emocionalmente y perder el interés en la conversación. Este es un mecanismo de protección que Géminis usa para evitar que su energía se vea afectada por la negatividad o la agresividad de los demás. En lugar de involucrarse y enfrentar la situación de una manera directa, Géminis suele cambiar su enfoque hacia algo que le parezca más interesante o positivo, como si apagara la importancia de la interacción con la persona irrespetuosa. Este apagón emocional es una manera efectiva para Géminis de mantenerse en control de sus emociones y de protegerse de la influencia de los demás. Otro aspecto interesante es la capacidad de Géminis para recordar detalles de la interacción sin guardar rencor. A pesar de su distanciamiento emocional, Géminis tiene una memoria muy activa, y es probable que recuerde cualquier falta de modales que haya presenciado. Sin embargo, en lugar de guardar resentimiento, lo que suele hacer es almacenar esa información en su archivo mental de comportamientos humanos. En el futuro, puede recordar la actitud de esa persona y anticiparse a sus reacciones o comportamientos, utilizando esa información de una manera estratégica. Así, aunque parezca que Géminis ha dejado pasar la falta de modales sin darle importancia, en realidad ha almacenado esa experiencia como una referencia para interactuar de manera más efectiva con esa persona en el futuro. Este archivo mental le permite navegar en sus relaciones sociales con una perspectiva amplia y estratégica, anticipándose a posibles conflictos y evitando malentendidos en situaciones posteriores. Cuando Géminis está en un entorno grupal y alguien muestra falta de modales, también tiene la tendencia de diluir el impacto del mal comportamiento a través de la interacción con otras personas. Por ejemplo, si una persona en una reunión es particularmente irrespetuosa, Géminis puede dirigir su atención hacia otros miembros del grupo que muestran una mejor disposición, neutralizando así el impacto del comportamiento negativo. Esta es una estrategia social que Géminis utiliza para proteger la armonía del ambiente general, desviando la energía del grupo hacia aquellos que aportan una actitud positiva.
Al diluir la influencia de la persona grosera, Géminis logra que el ambiente se mantenga equilibrado y evita que un solo individuo controle o arruine la experiencia grupal. Este manejo de la dinámica social es otra expresión de la habilidad de Géminis para adaptarse y proteger el bienestar del grupo sin necesidad de enfrentamientos directos. Además, es importante notar que, aunque Géminis suele ser paciente, en algunos casos puede utilizar su habilidad verbal para hacer notar la falta de modales de manera indirecta. En lugar de confrontar a la persona de forma abierta, Géminis puede emplear comentarios sutiles y palabras cuidadosamente elegidas para hacerle ver al otro que su comportamiento ha sido inapropiado. Esta forma de crítica indirecta es una estrategia típica de Géminis, que prefiere usar la comunicación para corregir sin herir o confrontar directamente. Por ejemplo, si alguien interrumpe constantemente o muestra una falta de respeto en una conversación, Géminis podría hacer una observación irónica que, aunque parezca inofensiva, lleva un mensaje claro para quien tenga la sensibilidad de entenderlo. Este tipo de diplomacia sutil es una manera elegante de gestionar la situación sin romper la armonía o el ritmo de la interacción. Finalmente, Géminis tiene la habilidad de procesar rápidamente la incomodidad, y es común que transforme su experiencia en una anécdota o en un relato que pueda compartir con otros. Esto le permite digerir la experiencia desde una perspectiva humorística o anecdótica, lo que refuerza su capacidad para no tomarse las cosas demasiado en serio y seguir adelante. Para Géminis, cada interacción, incluso aquellas que involucran personas sin modales, es una historia que merece ser contada y que le aporta un nuevo elemento a su conocimiento del mundo. Esta transformación de la experiencia en un relato es una manera efectiva de liberarse de cualquier malestar que le haya causado la falta de modales, y de darle un cierre positivo a la interacción. En conclusión, la reacción de Géminis ante la falta de modales está llena de matices y de recursos que reflejan su inteligencia, su sentido del humor y su adaptabilidad. Desde el desapego observador hasta la diplomacia sutil y la creación de relatos anecdóticos, Géminis convierte las experiencias incómodas en oportunidades para aprender y disfrutar de la diversidad humana, sin dejar que las conductas negativas afecten su bienestar o su entusiasmo por la vida social. La respuesta de Géminis ante la falta de modales tiene aún más capas que se pueden explorar, y en muchas de estas responde a un delicado balance entre su lado socialmente hábil y su naturaleza intelectual, que lo impulsa a cuestionar, aprender y hasta jugar con las dinámicas interpersonales. Al encontrarse en situaciones donde alguien muestra una conducta poco cortés o respetuosa, Géminis no solo reacciona desde su ingenio, sino que también manifiesta un enfoque multifacético que puede ir desde lo estratégico hasta lo pedagógico y experimental. Especialmente si siente que puede aportar algo al contexto o incluso lograr cambios sutiles en la actitud de la otra persona. Uno de los aspectos menos evidentes en la respuesta de Géminis a la falta de modales es su predisposición hacia la educación o la orientación implícita. Géminis es un signo regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el aprendizaje, por lo que tiende a ser un informador nato y disfruta, en muchos casos, de compartir conocimientos o maneras de mejorar la interacción. En lugar de una confrontación directa, Géminis puede optar por dar ejemplo, y a veces incluso utiliza la ironía o el humor para hacer que la otra persona vea la situación desde otra perspectiva. Este estilo es sutil y busca que el otro individuo reflexione sobre su comportamiento sin necesidad de sentirse atacado. Es una forma de invitarlo a mejorar sus modales a través de una muestra de cortesía, empatía o, en algunos casos, un tipo de broma que señala la falta de respeto de una manera tan indirecta que resulta difícil de percibir como crítica. Además, Géminis disfruta de la experiencia social y puede llegar a tomar la falta de modales como un tipo de reto o experimento social. Le interesa ver hasta qué punto puede influir en la conducta del otro sin necesidad de decirlo abiertamente. Puede, por ejemplo, cambiar su propio tono, hablar de manera más pausada o introducir temas que pongan de relieve la importancia de la buena educación sin señalarlo directamente. Este enfoque experimental es una manifestación de su curiosidad innata y de su deseo de probar diferentes enfoques para ver cuál es el más efectivo. A través de esta interacción, Géminis encuentra un espacio para la creatividad social, buscando maneras sutiles de influir y observar si su ejemplo logra una transformación en la dinámica. Otra reacción menos evidente de Géminis es su capacidad para buscar el punto de conexión o empatía con alguien que ha mostrado falta de modales. Aunque puede parecer paradójico, Géminis sabe que muchas veces un comportamiento inapropiado o carente de respeto puede venir de algún tipo de incomodidad, nerviosismo o inseguridad por parte de la otra persona. Al ser un signo que prioriza el entendimiento y la conexión social, Géminis suele hacer un esfuerzo por encontrar algún aspecto con el cual relacionarse o algo en común con la otra persona, de manera que pueda establecer un punto de partida más neutral o hasta positivo.
A través de este enfoque, Géminis evita quedarse en la superficie del comportamiento y busca profundizar en lo que puede haber detrás de una conducta que, para otros signos, sería simplemente intolerable. Asimismo, Géminis también tiene una disposición a transformar la incomodidad en un tipo de juego mental o de perspicacia. Al ser un signo intelectualmente ágil, cuando se encuentra con personas de modales cuestionables, su mente comienza a trabajar en cómo podría anticiparse a los siguientes movimientos o comentarios de esa persona. Puede que comience a prever los temas o reacciones que la otra persona podría mostrar, convirtiendo la situación en una especie de ejercicio de observación y anticipación. Este juego mental le permite encontrar un entretenimiento en medio de una interacción que podría ser considerada desagradable, y en algunos casos, hasta se convierte en una oportunidad de explorar nuevas formas de responder o de mantener la partida en términos sociales. Géminis también se vale de la experiencia para adaptarse y aprender de estos encuentros. A diferencia de otros signos que pueden tomarse estas situaciones como una falta de respeto duradera o una agresión personal, Géminis tiene una forma única de despersonalizar las interacciones incómodas. Este desapego no implica que no le importe la cortesía, sino que su enfoque le permite no quedarse atrapado emocionalmente en la experiencia. En lugar de procesarlo de manera emocional, Géminis convierte cada experiencia social en una especie de aprendizaje acumulativo. Es capaz de recordar detalles de estas interacciones y los guarda en una especie de archivo social, donde recopila información que le será útil en futuras interacciones. Esta información abarca desde el tono de voz y lenguaje corporal hasta detalles del contexto en el que ocurrieron los eventos, los cuales luego analiza en privado para entender mejor la dinámica humana. Aunque Géminis es conocido por su espíritu libre y su facilidad para adaptarse a cualquier ambiente, también tiene un sentido interno de justicia y puede llegar a una decisión de corte. Si percibe que una persona es consistentemente irrespetuosa o carece de modales en todas las interacciones, puede decidir internamente poner una marca en esa persona, lo cual significa que reducirá la intensidad o frecuencia de sus interacciones con ella. Este tipo de decisiones no son expresadas abiertamente, pero Géminis, al ser un signo mutable, tiene una habilidad especial para alejarse de quienes considera que no le aportan algo positivo a nivel social o intelectual. Para Géminis, este tipo de corte no implica resentimiento o rencor, sino una selección consciente de las personas con las que desea relacionarse. Al reducir la interacción con quienes considera groseros o inadecuados, protege su entorno social y se asegura de rodearse de personas que puedan enriquecer sus experiencias y estimular su curiosidad. Finalmente, es interesante notar que Géminis es un signo que tiende a buscar la ligereza en sus interacciones, y la falta de modales puede, en última instancia, ser percibida como un obstáculo que simplemente no le interesa. Aunque puede hacer esfuerzos para entender o mejorar una situación incómoda, su naturaleza mutable y su aversión a la monotonía le llevan, en muchos casos, a dejar de lado a aquellos que considera que no valen su tiempo o energía. Géminis se siente más atraído hacia personas que le ofrecen interacción fluida y estimulante, y si percibe que alguien carece de modales, simplemente considera esa interacción como algo pasajero, sin otorgarle un valor duradero en su vida. En conclusión, la reacción de Géminis ante la falta de modales va mucho más allá de una simple incomodidad, es una combinación de adaptación, análisis, diplomacia y un enfoque experimental que le permite convertir las interacciones negativas en experiencias de aprendizaje o entretenimiento intelectual. Géminis utiliza la falta de modales como una oportunidad para explorar su propio ingenio, empatía y habilidades de comunicación, y a través de su actitud flexible y su inclinación a no tomarse las cosas de manera personal, logra desarmar situaciones incómodas o simplemente aprender de ellas para futuras interacciones. Géminis, ante la falta de modales de otros, revela un enfoque particular hacia la comprensión de la naturaleza humana. Este signo, conocido por su flexibilidad y su capacidad de adaptarse a diferentes entornos sociales, tiende a responder a la falta de cortesía o a los malos modales de una manera menos reactiva que otros signos. En lugar de asumir una postura inmediatamente confrontativa o defensiva, Géminis suele abordar la situación desde una perspectiva analítica y observadora, buscando entender no solo la dinámica superficial de la interacción, sino también los posibles motivos y circunstancias detrás del comportamiento inapropiado. Esta respuesta puede explicarse en parte por la naturaleza intelectual y curiosa de Géminis, que lo impulsa a ver cada interacción como una oportunidad de aprendizaje y descubrimiento. Uno de los aspectos más profundos de la reacción de Géminis a la falta de modales es su habilidad para descomponer la situación en piezas de información social. Para Géminis, cada elemento de la interacción puede ser analizado como un componente de un sistema más amplio de comunicación humana.
En lugar de concentrarse únicamente en la incomodidad o el desagrado que pueda sentir, Géminis observa los detalles de la conducta de la otra persona, desde su lenguaje corporal hasta su tono de voz y sus expresiones faciales. Esta habilidad le permite captar señales que otros podrían pasar por alto, como el nerviosismo detrás de una actitud aparentemente grosera o el posible cansancio que lleva a una persona a actuar de manera brusca. Este enfoque detallado le permite a Géminis no solo comprender mejor el comportamiento del otro, sino también ajustar su propia reacción para mantener la armonía o simplemente para evitar un conflicto innecesario. Además, Géminis tiene una notable capacidad para reformular la incomodidad en términos de interés psicológico. Le resulta intrigante descubrir cómo y por qué las personas se comportan de ciertas maneras, y la falta de modales puede ser, en cierto sentido, un caso de estudio fascinante para él. Aunque no siempre lo expresa, Géminis se siente atraído por los aspectos complejos e impredecibles de la naturaleza humana, y este tipo de comportamientos le proporciona una ocasión perfecta para poner a prueba sus habilidades de interpretación y análisis. Así, en lugar de rechazar inmediatamente a alguien por su mala educación, Géminis puede decidir observar con mayor profundidad, buscando patrones o posibles motivos detrás del comportamiento. Esta tendencia a ver a las personas como puzzles para descifrar le da una ventaja en situaciones sociales, pues le permite interactuar sin prejuzgar, y en ocasiones incluso le ayuda a descubrir cualidades positivas en personas que, a primera vista, parecían conflictivas o poco amables. El carácter dual de Géminis también lo convierte en un camaleón social, lo cual significa que, en lugar de alejarse de inmediato de personas con falta de modales, puede adaptarse temporalmente al ambiente en el que se encuentra. Esta adaptación, sin embargo, no implica que Géminis esté aceptando o aprobando la conducta, más bien, le permite evitar que la interacción se vuelva incómoda o tensa. Este cambio de actitud, aunque sutil, es una manera de proteger su propia experiencia social sin necesidad de recurrir a la confrontación. En algunos casos, esta adaptación le permite a Géminis establecer una especie de puente entre personas con diferentes niveles de modales, logrando que la conversación fluya de manera más natural. Esta habilidad para adaptarse sin comprometer su propia postura le permite navegar incluso en entornos sociales desafiantes, sin caer en la rigidez o la incomodidad. Por otro lado, Géminis posee un sentido innato de juego y exploración social que le permite experimentar con diferentes formas de comunicación en respuesta a la falta de modales. En lugar de adoptar una respuesta fija, Géminis puede variar su tono, su lenguaje y hasta su actitud de acuerdo a la situación y a la persona con la que interactúa. Este tipo de experimentación social le permite probar diferentes maneras de responder, desde la ironía sutil hasta un tipo de humor que minimice la falta de modales sin ignorarla. De esta manera, Géminis utiliza la creatividad como herramienta para mantener una conversación en equilibrio y neutralizar el posible impacto negativo de la conducta del otro. Esta habilidad para jugar con la comunicación es una de las características que hacen de Géminis un signo tan versátil y adaptable en contextos sociales. La perspectiva abierta de Géminis ante los malos modales también refleja su respeto por la diversidad de personalidades y su comprensión de que no todos han tenido las mismas experiencias o educación social. Aunque una falta de cortesía puede ser molesta, Géminis tiende a contextualizar la conducta en un marco más amplio, considerando factores como la cultura, el trasfondo y hasta el estado de ánimo de la persona en cuestión. Esta disposición para contextualizar evita que Géminis caiga en prejuicios y le permite tener una actitud más abierta ante comportamientos que, aunque poco corteses, podrían no estar motivados por una intención dañina. Esta comprensión de la diversidad le permite adaptarse y responder de manera adecuada a diferentes personas, sin imponer juicios rígidos que puedan afectar su percepción de los demás. Cuando la situación lo requiere, Géminis también puede recurrir a un enfoque pedagógico. A pesar de su inclinación por evitar conflictos, Géminis no teme expresar de manera sutil que ciertas conductas no son bienvenidas. En lugar de hacerlo de manera directa, Géminis puede utilizar observaciones indirectas o comentarios aparentemente neutrales para sugerir un cambio en el comportamiento del otro. Esto puede manifestarse en comentarios como «es curioso cómo una conversación cambia cuando todos se escuchan mutuamente» o «me encanta cuando la gente se toma el tiempo para responder con calma». Estos comentarios indirectos son una forma de guiar al otro hacia un comportamiento más respetuoso sin confrontación, mostrando su habilidad para influir de manera sutil en la conducta de las personas. Finalmente, Géminis es también un maestro en el arte de la desconexión estratégica. Cuando se da cuenta de que una persona es consistentemente grosera o irrespetuosa, y después de intentar diferentes enfoques para mejorar la interacción, puede decidir desconectar emocionalmente de esa persona. Esta desconexión no es visible externamente,
ya que Géminis sigue participando en la conversación de manera cortés, pero internamente ha decidido no invertir más energía emocional o mental en la interacción. Al desconectarse, Géminis protege su propia energía y se asegura de no verse afectado negativamente por el mal comportamiento de los demás. Para él, esta estrategia es una forma de mantener su bienestar y de evitar que una interacción desagradable influya en su estado de ánimo. En conjunto, la reacción de Géminis ante la falta de modales es una combinación de observación, adaptabilidad, creatividad y una disposición única para aprender de cada interacción. Al enfrentarse a personas que carecen de cortesía, Géminis aprovecha la oportunidad para analizar y explorar las dinámicas sociales, utilizando cada encuentro como una forma de enriquecer su comprensión de la naturaleza humana. Sin importar la complejidad de la situación, Géminis demuestra una habilidad excepcional para gestionar la falta de modales con un enfoque ligero y observador, sin dejar que la negatividad de los demás perturbe su equilibrio personal o su entusiasmo por las interacciones sociales. Un aspecto menos explorado en la reacción de Géminis ante la falta de modales es su habilidad para aprovechar estos momentos como un espacio de autoobservación y autoconocimiento. Aunque su tendencia natural es observar al otro y adaptarse a las circunstancias, Géminis también aprovecha estas situaciones para explorar sus propios límites en cuanto a paciencia, tolerancia y capacidad de respuesta. Este proceso de autoconocimiento es un terreno fértil para Géminis, quien constantemente busca comprender cómo sus pensamientos y emociones responden a estímulos externos, en este caso, a la falta de modales. De esta manera, no solo analiza al otro, sino también su reacción ante ese comportamiento, lo cual le permite ajustar y mejorar su propia comunicación en futuros encuentros. Es una forma de crecimiento que, en su curiosidad intelectual, valora profundamente, ya que le brinda una perspectiva sobre cómo puede mejorar sus habilidades sociales. Géminis también posee una capacidad innata para identificar y adaptarse a los matices culturales detrás de los modales, o la falta de ellos. Este signo es conocido por su flexibilidad y su habilidad para desenvolverse en diversos entornos y culturas. Al encontrarse con personas cuya cortesía es distinta a la que él mismo espera, Géminis rara vez asume que esa falta de modales es una ofensa personal o un signo de irrespeto, sino que tiende a considerar que quizás el otro proviene de una formación cultural o educativa distinta. Este interés en los matices culturales le permite a Géminis explorar nuevos contextos sin juzgar automáticamente. Al identificar que ciertos comportamientos que podrían parecer groseros en su contexto no lo son en otros, Géminis utiliza esta comprensión para ajustarse de una manera más inclusiva y empática. Esto enriquece su experiencia social y lo ayuda a percibir la diversidad de los comportamientos humanos como algo positivo y digno de aprendizaje. Asimismo, la versatilidad mental de Géminis le permite asumir una postura curiosa y hasta investigativa cuando se encuentra con actitudes que no encajan dentro de los patrones sociales esperados. En lugar de ver la falta de modales como un obstáculo para la interacción, Géminis puede interpretarla como una señal de que existe algo más profundo detrás de esa conducta. Este enfoque investigativo lo lleva a hacer preguntas indirectas o a conducir la conversación hacia temas que le permitan entender mejor a la persona. Al hablar sobre temas variados, como intereses comunes o experiencias personales, Géminis va descubriendo posibles causas de la falta de modales, como inseguridad, falta de experiencia social, o incluso algún tipo de presión o estrés que la otra persona pueda estar experimentando. Este análisis lo realiza de manera discreta y sutil, manteniendo una actitud abierta y respetuosa, que en muchas ocasiones hace que la otra persona se sienta comprendida y baje sus propias barreras, mejorando la dinámica social sin que sea necesario un llamado de atención directo. La naturaleza cambiante de Géminis también le permite dejar ir estas interacciones incómodas de una manera casi instantánea. Este signo tiene una habilidad singular para no quedarse atrapado en emociones negativas, y aunque puede sentir una incomodidad momentánea ante la falta de modales, es raro que mantenga esta sensación una vez que la interacción ha terminado. La capacidad de Géminis para desconectar su energía emocional de la situación le permite pasar rápidamente a otra cosa, sin acumular resentimientos o juicios prolongados. Esta habilidad para cambiar de página y centrarse en el presente es una herramienta poderosa, que no solo lo protege emocionalmente sino que le permite conservar una actitud positiva y abierta para futuras interacciones. A diferencia de otros signos, que podrían quedar afectados por mucho tiempo tras una situación incómoda, Géminis prefiere no cargar con emociones negativas y, en cambio, mantiene su enfoque en las experiencias nuevas, pues valora su libertad emocional y mental. Otra dimensión interesante de la respuesta de Géminis ante la falta de modales es su capacidad para generar y mantener límites sin necesidad de expresar directamente su malestar. Géminis es un signo comunicativo, pero también puede ser indirecto en su forma de establecer límites.
Cuando una persona muestra una conducta que le resulta ofensiva o poco cortés, Géminis puede responder creando una barrera sutil en la interacción, ya sea reduciendo su nivel de involucramiento o evitando temas que puedan dar pie a una mayor falta de respeto. Esta barrera, aunque no explícita, actúa como un recordatorio de que hay un cierto estándar que espera en sus interacciones. En muchos casos, su cambio de tono o su forma de responder más neutral o distante envía una señal clara al otro, sin necesidad de entrar en confrontación. Esta capacidad para crear límites sin interrumpir bruscamente la dinámica social es un recurso valioso, que demuestra la habilidad de Géminis para mantener la cortesía incluso en situaciones desafiantes. Por otro lado, Géminis también recurre a la ironía como una herramienta de expresión cuando se encuentra ante personas de modales deficientes. Sin llegar a la agresividad o la confrontación directa, la ironía permite a Géminis responder de manera inteligente y hasta humorística, mostrando su incomodidad de forma sutil. Este recurso le permite expresar su desagrado de una forma que puede parecer juguetona, y en algunos casos logra hacer que la otra persona reflexione sobre su comportamiento sin sentir que ha sido atacada. La ironía, en manos de Géminis, se convierte en un medio de defensa que no rompe la interacción, pero que marca su postura sin rodeos. Este estilo irónico también refleja la agudeza mental de Géminis, quien, al hacer comentarios humorísticos o irónicos, encuentra una forma de desviar la atención de la falta de modales y transformar la situación en un intercambio más ligero y llevadero. Por último, es importante mencionar el lado filosófico de Géminis en su forma de procesar estas experiencias. Aunque es un signo asociado a la comunicación y la sociabilidad, también tiene una naturaleza reflexiva que lo lleva a cuestionarse los valores y normas que rigen la interacción humana. Ante la falta de modales, Géminis puede reflexionar sobre las razones por las cuales ciertos comportamientos son considerados inaceptables, cuestionando los códigos sociales y el impacto que tienen en las relaciones. Esta inclinación hacia la reflexión filosófica le permite ampliar su visión sobre las normas de convivencia, y en muchos casos, le ayuda a relativizar la importancia de los modales en contextos específicos. Para Géminis, cada experiencia social es una oportunidad para aprender no solo sobre los demás, sino también sobre los sistemas de valores y normas que estructuran el comportamiento humano. Este tipo de reflexión le permite aceptar que, aunque la falta de modales pueda ser incómoda, también es una parte inevitable de la naturaleza humana, y esto le da una perspectiva más amplia y tolerante para futuras interacciones. En conclusión, la forma en que Géminis responde a la falta de modales es rica y multifacética, abarcando desde el análisis detallado hasta la adaptación cultural y el autoaprendizaje. Para este signo, cada interacción, por incómoda que sea, representa una oportunidad de crecimiento personal y comprensión de las dinámicas sociales. A través de su enfoque curioso, adaptable y filosófico, Géminis es capaz de transformar experiencias que podrían ser negativas en momentos de exploración y descubrimiento.